Buenos amigos, ya estamos con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Vamos a conversar con el doctor sobre hechos de mucho interés, tanto aquí en el país, en República Dominicana. Doctor, muy agradecido de tenerlo aquí en Propuesta de la Noche una vez más. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches al país y a ti siempre, pues agradeciéndote el que nos brinde, el que nos aperture este espacio para presentar las buenas nuevas de la Fundación Justicia y Transparencia y los temas que venimos abordando y trabajando. Sí. Bueno, doctor, el país ha contemplado, quizá con impotencia, pero también con consternación, las muertes de jóvenes que bajo protección policial han sido golpeados y finalmente han muerto a consecuencia de esta situación de tortura, de represión. Y quisiéramos saber su opinión en torno a estos hechos que definitivamente han alarmado a la opinión pública nacional. Y lo más lamentable, yo agrego a tu reflexión, a tu interrogante, es que parecería que estamos en un círculo vicioso donde recurrentemente vemos una Policía Nacional violando los derechos humanos, los derechos fundamentales de los dominicanos, y ahora pues con más preocupación porque estamos hablando de actos de barbarie, de actos de tortura que traen consigo la muerte de las víctimas y con ello pues esta consternación, este reclamo cívico que hoy tiene pues a la opinión pública lamentablemente muy preocupada. No porque se estime o se entienda que esto pueda resolverse de la noche a la mañana. El presidente dice, bueno, yo no tengo varita mágica. No aspirábamos a tener un mago, ni nadie pretende que se tenga una varita mágica, pero evidentemente que hace falta un esquema de consecuencias que le dé tranquilidad a la población, de que siempre, como se trata de un fenómeno social, van a acontecer hechos bochornosos y lamentables, pero siempre tiene que haber el correctivo, el disuasivo. No podemos continuar dándole 3 palmaditas a las personas, a los militares, a los policías y simplemente trasladándolo de un lado a otro y con ello pues llevando el mal a otro lugar. O sea, lo que estamos es contaminando. Siempre que se dé un hecho de esta naturaleza como disuasivo necesario, como ejemplo, el jefe de la policía, dentro de su labor de gerente, lo que le compete, lo que le corresponde, es la cero tolerancia, es actuar en consecuencia. Estamos hablando de que debieron haber sido inmediatamente en cualquiera de estos casos, Santiago, Ocoa, hasta el lamentable fallecimiento y tortura de David de los Santos, debió haberse dado un ejemplo, sometido a la acción de la justicia, cancelados, y por qué no esa policía pues tratando de que eso sea un ejemplo aleccionador para que nadie vuelva a repetir eso que se da como algo cotidiano. Doctor, parece que esa varita mágica que no tiene el presidente de la República la encontró el Ministerio Público, que el miércoles pasado detuvo a 3 oficiales en Santiago de los Caballeros y lo está acusando formalmente de homicidio en el caso de la muerte del joven Richard Rice, ocurrida también en Santiago de los Caballeros. Es decir, aquí se está estableciendo ya un régimen de consecuencia. ¿Usted cree que esta sería la actitud permanente? Porque ya el Ministerio Público, a través de la Procuradora General de la República, está anunciando que se están haciendo levantamientos en todos los destacamentos de la Policía Nacional para determinar si hechos de esta naturaleza han ocurrido en el pasado, no se han reportado, o casos que ya han sido denunciados y entonces se están investigando ahora. Mira, la institución del orden, como se le denomina a la Policía Nacional, es una institución con presencia a nivel nacional, es una institución con una cantidad apreciable de casi 40,000 miembros, que trasciende las posibilidades, la vigilancia del Ministerio Público, además de la cultura y la omnipresencia que tienen la policía en toda la geografía nacional.
Entonces, que el Ministerio Público sea reactivo ahora en este proceso es positivo porque trata de darle el enfoque al lesionador, el enfoque disuasivo. No obstante, es desde la Policía Nacional que se necesita ese régimen de consecuencias. Por eso nosotros criticamos al jefe de la policía, que debió haber dado el ejemplo. No se concibe, el que se arrastre una institución como lo hizo el director de Asuntos Internos, el inspector general, cuando fue a defender el accionar de estos policías en la primera fase de su investigación. Entonces no me arrastre una institución a un hecho que no debe envolverlos a todos, porque no ciertamente todos los policías son iguales. Usted tiene que desligarse, como también se le ha dado hasta un sentido político a un tema que no debe ser político. Cuando tú no dejas que vaya el jefe de la policía y va el ministro de Interior a poner el frente, a contener los ánimos, ya lo que se le está dando es una connotación política. Y eso no es de Abinader, eso es de todos los gobiernos, eso es una conducta cultural. Entonces no te tires, no te malmanejes, no te tires ese problema encima que no te corresponde. O sea, te corresponde sí el correctivo, te corresponde el ejemplo, te corresponde el que si hay que cambiar el jefe, si hay que remover la mata, si hay que tener, que deben ser de las medidas urgentes, la preparación continua, de llevar conciencia, de predicarle con el ejemplo, de los derechos humanos, de exponer, de explicarle de las relaciones humanas, de capacitación técnica para que puedan estar en condiciones de hacer el servicio, de ser un amigo de la ciudadanía, un policía comunitario. O sea, esos son los temas, depurar, porque hay personas ahí que no tienen salvación y como tal no deben estar en el cuerpo del orden porque no tendrían. Integrar todo el mundo porque es la policía que tenemos y es con la que hay que trabajar. Y a la hora de rasgarnos la vestidura tenemos que saber que tenemos la policía que pagamos. Esa es la policía que pagamos. Hay que mejorarle el presupuesto, hay que mejorarle las condiciones de vida y creo que el gobierno ha avanzado mucho. Y hay que, como gobierno, tener en consideración que tú no puedes esas medidas que deben ser de corto plazo, pero con un carácter de permanencia y seguimiento. De corto plazo en relación a los efectos que deben surtir. Son positivas las medidas que ha anunciado el gobierno. Sí. Cuando el gobierno habla de cámaras, debieron haber cámaras hace mucho en los destacamentos, porque eso tiene un enfoque preventivo, en la vigilancia, la cámara, el seguimiento. Sí. Doctor, hay muchas esperanzas en la reforma de la Policía Nacional. Parece que todos se concentran en esperar que cuando comience a aplicarse la reforma, estos casos desaparecerán. Bueno, se han anunciado 14 medidas a ser implementadas en el tiempo para de alguna manera mejorar el desempeño y el comportamiento, el desempeño de la policía como institución y el comportamiento de sus agentes. ¿Usted tiene esperanza de que con estas reformas que se han anunciado pueden efectivamente operar un cambio en la conducta de los policías y en el desempeño de la institución? La esperanza sería el que opere un cambio, el que opere una nueva conducta que se aparte de esa reminiscencia del trujillismo y de la connotación que se le ha dado a la policía, porque es un aparato del poder para el ejercicio de la violencia y no debe ser eso. Es como se concibió, es como se ha desarrollado. Por eso yo digo que hasta el edificio hay que demolerlo y hacer otra edificación para una policía de permanente y constante preparación de derechos humanos, de valores, en esa edificación donde todavía hay túneles, donde hay solitarias, donde tiene esa orientación, esa arquitectura que se hizo en aquel entonces en ese edificio, que era para desaparecer gente ahí. Entonces, todas esos son temas que hay que cambiarlo. Creer que va a desaparecer o que se va a solucionar el problema, no. Es que ninguna ley ni ninguna medida en particular soluciona un problema. Lo que va a atenuarlo, porque es un problema de naturaleza social, que tú tendrás que calibrar siempre a partir de políticas públicas, de diagnóstico, de acciones alternas para mejorar esos niveles. Pero siempre habrá muerte, habrá violencia de género, habrá delincuencia. Eso lo habrá.
Entonces las leyes no están para resolver los problemas, las leyes están para atenuarlos, las leyes están para mandar el ejemplo. Fíjate que las leyes se activan a partir de que se ha cometido el hecho. Las leyes no son para prevenir. Desde luego, como pena, hay una función preventiva. La doctrina te habla de la prevención negativa, o en este caso, de la prevención negativa general, que hace referencia a que el disuasivo va a mandar el mensaje de que la gente no debe hacer eso porque hay un sistema de consecuencias. Entonces siempre va a pasar. Lo que tú no puedes cuando eso pase, que deberá ser atenuado y que deberán haber menos posibilidades de que pase, pero pasarán porque tú no sabes la cabeza de nadie o los problemas que esté pasando nadie o la formación de alguien que pueda en una estructura de 40,000 miembros tener problemas, que siempre lo habrá. Tú no tendrás ese control porque en todo hay delincuencia, en todas las policías del mundo. Hay corrupción, hay problemas, pero es el disuasivo, es la consecuencia. Porque si tú hubiese tenido una pronta respuesta de Ocoa, de Santiago, no pasa lo de David de los Santos, porque tal vez lo estuvieran pensando. O si tú tuvieras las cámaras, no pasa con facilidad porque saben que te están observando. O si tú tuvieras cámaras como tienen, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, las cámaras que son baratas en los vehículos, incluso en el propio uniforme de la policía, donde se van verificando todo el accionar, todo lo que tú vas haciendo, no se dieran muchas cosas. Entonces hay que trabajar rápido, hay que trabajar porque no es reforma. Decía un técnico colombiano que para una reforma por lo menos se tienen en un ranking, en unos criterios que hay, que por lo menos se deben tener 6 puntos y que nosotros apenas tenemos 4 puntos. O sea que no estamos ni siquiera en condiciones de considerar con éxito una reforma, que yo no hablo de reforma, yo hablo de refundar desde cero la Policía Nacional para que tengamos entonces una institución que pueda ser modélica a partir de la nueva cultura, a partir del Estado social y democrático de derecho, a partir de los avances. Esta policía de hoy no puede ser la policía de ayer, no puede ser la policía del trujillismo, y es lo que hay que entender. Bueno, llevaría muchos años refundar a la Policía Nacional, doctor, y en ese proceso nos quedaríamos sin policía. Ahora, no estamos planteando, sí, no estamos planteando el cierre de la policía. Refundar, hay que ir dando los pasos. Por eso el diagnóstico es el que va a decir cuáles son las acciones urgentes. Y aquí se ha diagnosticado permanente y constantemente a la policía. Esto lo conoce cualquiera. Nosotros hemos hecho muchas propuestas reiteradamente por muchos años. Por eso digo, estamos en un círculo vicioso. Lo lamentable es que solo somos reactivos hasta en el orden político. Los políticos, pues, paralizar, tumbar ese tema con otro, pero no debe ser así. Por eso hablo de en el corto plazo acciones en lo que se va en ese proceso de refundación. ¿Qué hay que hacer? Depurar internamente todos los policías. ¿Qué hay que hacer? Educación continuada y permanente. ¿Qué hay que hacer? Más que un policía, un gerente, no civil, no una gente ajena a la policía, no una persona. Hay mucha gente preparada que pueda conjugar. No es de un fideicomiso como se estaba planteando. Eso es inconstitucional. Plantearse que se le puede entregar al sector privado. La policía de los policías. Y ahí hay muchas personas que están en condiciones de asumir el reto y de ser más gerente que policía. Por eso se necesita esta visión de los nuevos tiempos, de la nueva realidad. Que si la tiene algún policía, como debió haberla tenido este actual jefe de policía, sencillamente lo que va y pone el ejemplo. Lo en Ocoa, en Santiago, y no hubiese pasado posiblemente lo de David. Sometido a la acción de la justicia, suspendido. No digo que voy a trasladar, que voy a mover, a trasladar el problema de un sitio para otro para seguir contaminando más parte del territorio. Bueno, hay otro componente, doctor, y es de las condiciones de vida. ¿Cómo va un policía? Recientemente se observaba cuando se hablaba del tema de la plaza, de que a los policías tienen que darle la comida los propios restaurantes que están en la plaza. Entonces hay que hablar también de salario, hay que hablar de condiciones generales de desempeño del policía, de alguna manera. Por eso te decía ahorita. Podría lograr un perfil mejor entre la gente que se capta afuera para ser miembro de la institución. Por eso te decía ahorita que no podemos o tenemos que rasgarnos las vestiduras y reconocer que tenemos la policía que pagamos.
No podemos sobreaspirar a muchos sin que esas condiciones de vida, en el orden presupuestario, en el orden de mejores condiciones y calidad de vida, puedan ser sustancialmente positivas. Hay que reconocer que este gobierno, era una promesa de campaña de Abinader, creo que ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pero un esfuerzo que resulta insuficiente porque el retraso que tenían los policías es abismal. Un policía hasta no hace mucho ganaba 7, 8 mil pesos. Entonces una persona que tú le das un arma que hoy cuesta 300, 250, hasta 300, hasta 400 mil pesos, tú lo que le estás es poniendo la posibilidad de atracar. Hay muchos policías que hasta alquilaban sus armas. Eso se ve permanentemente. Entonces sí, hay que trabajar en esas condiciones, en ese enfoque integral de mejor calidad de vida para los policías. Y es lo que va a traer entonces personas que tengan condiciones de capacitarse, de instruirse y tener entonces un grado de mayor sensibilidad, de mayor identificación con su función para que pueda ser un amigo de la comunidad, una persona confiable. Donde tú veas un policía, tú sientas paz, tú sientas seguridad. Eso se ha revertido aquí donde tú ves un policía, lo que siente es pánico. Entonces es una responsabilidad del gobierno. Tiene que haber voluntad política. Porque esas medidas que se adoptaron, decía en el Congreso un diputado, bueno, no debieron hacerlo, eso debió haber estado aprobado por nosotros. No. Las medidas que han planteado ahí son normales, son propias de las facultades del Ejecutivo. Muchas de ellas incluso están previstas, pero no se aplican. Son cosas cotidianas, ordinarias, por eso se habla de voluntad política. La preparación de las personas, la colocación de cámaras, eso no tiene que estar aprobado por más nadie que no sea el Ejecutivo. Cosa que debió haber hecho hace mucho y no de forma reactiva, sino permanente. Sí. Doctor, finalmente me gustaría conocer su opinión en torno al anuncio que ha hecho la Cancillería de que está convocando una licitación para privatizar los servicios consulares en el extranjero. Esto empezaría como un plan piloto y todo a partir de las denuncias que se han hecho sobre intermediarios o mafias que han operado en la obtención de visas a extranjeros, particularmente en Haití. Es decir, ¿qué opinión le merece eso? Porque hay quienes entienden que esto sería un proceso ilegal, porque los cónsules, como tienen fe pública, no deben delegar su función en un ente privado. Se trata de una perturbación improcedente, inconstitucional, alejada de la esencia de la gestión de los bienes públicos, alejado del artículo 138 de los principios de la administración pública. Esto no se puede privatizar un bien como son estos servicios que propenden a la concreción de derechos fundamentales. Se está hablando de la gestión de documentos, de tu identidad, del acceso que tú requieres con esos documentos, con esos servicios, para poder entonces ejercitar otro sinnúmero de derechos fundamentales. De ahí que eso tiene un carácter instrumental, eso es improcedente. No sé por qué se ha ocurrido esta fiebre de privatización. Ya tenemos una constitución nueva que se aleja del neoliberalismo. Ya el Estado tiene que regentear, el Estado tiene que trabajar en sus procesos de servicio, en sus procesos de administración pública, en consonancia con el esquema de la administración pública. Entonces eso es improcedente, eso es inconstitucional. Eso no es posible. Y mucho menos en el exterior poner un tema como la identidad, como la gestión de ese proceso de pasaporte, de residencia, un tema que tiene que ver hasta con la seguridad pública, señores. La seguridad pública, la seguridad interior y exterior del Estado. Pues ¿cómo tú vas a salir que vas a entregar eso de que en manos privadas? No, eso no. Eso yo espero que se desista de eso, que esta fiebre de privatización, de entregarlo todo, porque usted ha llegado a administrar. Usted le corresponde administrar, usted tiene que ponerse a administrar. Usted no puede entregar todo, porque ¿para qué la Cancillería? Parece que el canciller está cansado y bueno, lo correcto sería que si está cansado se vaya a descansar y no estén mortificando con todas estas perturbaciones. Privatizar los servicios de
El tema migratorio y consular, imposible, es un fuero interno propio del Estado, eso no puede estar en mano privada bajo ningún concepto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación aquí en Propuesta de la Noche. Buenos amigos televidentes, agradecidos de la participación del doctor Trajano Vidal Potenttini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. A ustedes hay transparencia, a ustedes agradecerles su sintonía e invitarlo como siempre a estar con nosotros en esta Propuesta de la Noche de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.